Copeuch Inversión es el sitio donde todos pueden invertir y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en el mostrador.cl en este miércoles 26 de julio, con muchos temas que queremos abordar con nuestros siguientes entrevistados, entre ellos, por cierto, lo que ha generado esta tensión entre nada menos y nada más que el presidente de la República y el presidente de la UDI, que es un partido absolutamente necesario como parte, ¿no es cierto?, del engranaje democrático e importante, por cierto, respecto de lo que es además la labor de la oposición en en el concierto del país y de la democracia. Pero no solo eso, también queremos hablar sobre un tema que está todavía ahí, ¿no? Dando vueltas, que es los 50 años del golpe. Fíjense ustedes que eso ha quedado un poquito al costado, producto de otras contingencias noticiosas, pero sigue estando presente este aniversario o esta conmemoración. Queremos entonces hablar de este y otros temas con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Rector, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Mirna. Es un agrado, una alegría para mí poder conversar con usted, así que muy buen día. Muchas gracias. Ya pues, rector, mire, vamos a hablar sobre las cartas, porque yo tengo acá, le mostraba hace un ratito las cartas que usted escribió en el Mercurio, ¿verdad? Cartas al director respecto del golpe de Estado de dictadura y todo lo que eso generó. Pero antes de entrar en ese punto, me gustaría también una reflexión de su parte respecto al momento político que está viviendo el país. Hemos visto una situación que parece no terminar nunca respecto de una escalada de tensiones entre el gobierno y la oposición, pero particularmente entre el presidente de la República y el presidente de la UDI. Me gustaría saber cómo ve usted lo que está pasando. Bueno, la verdad es que uno lo ve con preocupación, Mirna, porque el primer concepto que yo diría es que entre las principales autoridades de la nación, quizás lo más importante es que puedan conversar, puedan resolver sus diferencias en una reunión, en un diálogo, en un encuentro personal, y no a través de la prensa. Yo entiendo que a través de la prensa declaraciones pueden sacar otras declaraciones, y yo no creo que a los chilenos, a la ciudadanía, le parezca bien esta polémica a través de los medios, porque distancia, porque crea, rompe puentes, en momentos en donde se están discutiendo importantes reformas para el país, en momentos, como usted dice, en que debiéramos de tener un sentido de mayor unidad y mayor cohesión nacional por las conmemoraciones que vamos a tener muy prontamente. Entonces, uno se complica de dar sugerencias o recomendaciones, pero me parece que lo lógico es una conversación abierta. Hay diferencias de opiniones que son muy legítimas, pero no creo que a través de la prensa, con cuñas o con declaraciones que son bastante altisonantes de ambos lados, podamos llegar a resolver esto. ¿Quién gana, diría usted, rector, y quién pierde con todo esto? Yo creo que nadie gana. Yo creo que nadie gana. No gana el gobierno, por supuesto, tampoco gana la UDI, tampoco gana una oposición que tiene que ejercer su rol de oposición en forma leal, transparente, directa. Y yo creo que toda la ciudadanía pierde, porque si uno hace una encuesta, digamos, a la ciudadanía, yo creo que no hay nadie que esté contento con esta crispación, que, por ejemplo, opaca cosas positivas. El presidente estuvo en Europa, hizo importantes acuerdos, desarrollo para el país con empresarios, se puede crear nuevas inversiones, pero a su vuelta esto se opaca con estas polémicas. Entonces, sinceramente creo que nadie gana, y yo haría un llamado a un diálogo más fraterno, poniendo las diferencias de opiniones que son muy importantes que existan, porque nadie va a pensar que van a tener unidad de opiniones en distintas materias, pero es la forma de expresar esas opiniones que yo creo que hay un error. Expertos ven con preocupación que sí pueden ganar los populismos o los liderazgos populistas. ¿Lo ve también así? Claro, yo cuando digo nadie gana en forma positiva, y yo creo que el populismo no es positivo, y entonces obviamente que cuando se
se da la sensación de que hay tanta distancia y tanta dificultad de llegar a acuerdos. Bueno, ahí surgen las propuestas populistas que en realidad no creo que sean algo positivo ni una ganancia para el país. La democracia de los acuerdos, eso que fue tan vilipendiado en su minuto, ¿verdad? Cuando se hace esta mirada hacia los 30 años, que posibilitó, por ejemplo, lo que yo planteaba hace un ratito, ¿no? Que tenía que ver con esta situación, por ejemplo, que vivió el presidente Ricardo Lagos bajo su gobierno con el caso Mokgate, con el caso Coimas, que lo golpeó muy severamente, ¿no? Y esta posibilidad y esta capacidad que tuvo la oposición del momento, con Pablo Longueira como presidente de la UDI, para llegar a un acuerdo institucional, para poder sacar y liberar la crisis política que se estaba viviendo por ese entonces. ¿Estamos lejos de volver a ese concepto, a ese elemento que parece tan esencial en toda democracia? Bueno, como usted sabe, Mirna, yo creo que estamos tan lejos o tan cerca dependiendo de las voluntades de las personas, porque yo creo que aquí hay que poner muy claro que Chile y los habitantes de nuestro país está primero. Y está primero cuando se discuten las pensiones, y está primero cuando se discute una reforma tributaria, y está primero cuando se discute cómo vamos a enfrentar los 50 años del golpe de Estado. Entonces, podemos estar lejos o podemos estar cerca, todo depende de la voluntad, de la apertura de corazón, de la apertura de mente, de la posibilidad de buscar lo positivo en el argumento del otro. Hemos hablado, y aquí cito a nuestro querido Alfredo Zamudio, cuando dice, esto es el diálogo de los diferentes, cuando dice, tratemos de propiciar un diálogo de los distintos para poder encontrar en el otro alguna verdad, alguna postura que yo no haya visto todavía. Entonces, esa capacidad de dialogar buscando algo positivo en el argumento del ajeno, creo que eso es lo que nos va a llevar a lugares de encuentro y de consenso. Entonces hoy día, claro, si estamos distanciados y si nos quedamos cerrados en lo que nos divide, estamos lejos. Pero tratemos de buscar lo que nos acerca y después abordamos las cosas que son de diferencia. Siempre cuando uno hace un simposio, un coloquio aquí en la universidad y uno se despide de quienes fueron invitados, y los ha visto polemizar y estar en posiciones muy distintas en el Parlamento, en los medios de comunicación, en la universidad se buscan estos puentes. Y créame, Mirna, que muchas veces yo escucho este comentario de yo no sabía que teníamos tantos acuerdos o tantos puntos en conjunto, en común. Y eso de no sabía, yo creo que es básicamente porque no nos hemos escuchado con apertura. Y eso que se da en las universidades, por la capacidad de escucha, por la tranquilidad de la reflexión, por la apertura a ver otras posturas, eso es lo que creo que tendríamos que tener a nivel país. Rector, ¿se ha vuelto mezquina y cortoplacista la política? Bueno, claro, yo creo que se busca tener el triunfo o el logro muy inmediato. A lo mejor hay cosas que atentan o favorecen eso, los periodos presidenciales cortos, la segmentación de los partidos políticos en donde hay muchas voces, en donde es difícil llegar a los acuerdos, los protagonismos, los individualismos de los mismos políticos que quieren sobresalir con algunas ideas personales. Entonces, creo que el trabajo en conjunto, ese trabajo que aquí en las universidades queremos hacer cuando hay un grupo de estudiantes, 6 o 8 haciendo un trabajo, cuando hay un grupo de profesores que están trabajando en un proyecto interdisciplinario, ese trabajo conjunto, que es una cosa esencial de la vida universitaria, eso es lo que uno echa de menos en la vida política, en donde la gente entienda que esto es una orquesta, y en toda orquesta hay algunos instrumentos que sobresalen más, pero también hay algunos que sin sobresalir tanto son claves para la música completa. Eso es lo que yo creo que falta a nivel político, para realmente tener la generosidad de aportar desde donde está cada uno y no pensar que cada uno va a tener que ser el líder del equipo. Rector, quiero llevarlo a otro tema que dice relación con una serie de cartas, ¿no?, que se han publicado, que usted publicó también en el Mercurio, respecto de los 50 años del golpe de Estado, y particularmente en lo que usted señala en esta carta, ¿verdad?, cuando usted dice que el proceso de reflexión
que tiene que ver con lo que pasó en el periodo del presidente Salvador Allende, el periodo de la Unidad Popular, llevará a concluir que el golpe de Estado se pudo evitar, que nunca debió ocurrir. Producto de esa frase en particular, a usted le han llovido una serie de críticas, pero particularmente de un profesor o ex profesor ya dice profesor titular, ya no está de profesor titular, pero fue profesor titular de la Católica durante bastantes años. Estoy hablando del historiador Gonzalo Rojas, quien dice que para usted son verdades inalterables la intervención de todos los poderes del Estado, de las universidades, pero lo más importante que dice para todos los efectos es que usted cierra el debate democrático, que instala la intolerancia y niega la reflexión. ¿Cómo recibe usted estas críticas, que no es la única, porque después le escribe otra persona que se llama Gonzalo Ibáñez, que lo trató pero pésimo? ¿Se esperaba esta reacción? Ahí, no crea que yo pienso que tengo un problema con los Gonzalos, ¿eh? Esto es una... Claro. No, mire, yo en realidad no esperaba esta reacción, porque está muy lejos de mí buscar cerrar ningún debate, todo lo contrario. Cuando yo escribí esa carta, quería abrir un debate que fuera fructífero, que fuera respetuoso, que pudiera abrir diferentes puntos, pero siempre con altura de miras y sin acusaciones o sin poner ideas en el otro que no están presentes. Nosotros, Mirna, puedo decir con hechos cómo miramos este debate. Desde hace ya 1 año y medio estamos trabajando en la construcción de este Centro para el Diálogo y la Paz. Desde hace más de 1 año y medio nos pusimos a preparar esta Plaza de la Paz que está en San Joaquín, que yo la invito a que la conozca y que todos quienes quieran conocerla. Es un lugar de encuentro en donde juntamos frases de paz de la encíclica de Juan XXIII, Paz en la Tierra, que cumple 60 años este año, y también pusimos nuestras víctimas de la dictadura, 31 profesores, estudiantes, profesionales, funcionarios que fueron detenidos, desaparecidos, ejecutados durante la dictadura. Y desde el 11 de abril está esa Plaza de la Paz, un lugar de encuentro para estudiantes, para profesores. Entonces, ha habido una programación, una planificación de cómo realmente conmemorar esta fecha. Desde marzo estamos haciendo seminarios todos los meses. Han habido dirigentes estudiantiles, rectores de universidades. Ahora, en un par de semanas, vienen líderes de opinión. Está Daniel Matamala, Josefina Arauz, invitados a dialogar en un mes más, premios nacionales. Es decir, nosotros hemos dado mucha demostración en los hechos que estamos abriendo un debate amplio, de múltiples posiciones, y en forma muy rigurosa y planificada. Esto no son improvisaciones, sino que hay una planificación de un seminario mensual, vamos a hacer una publicación. Y lo que yo puse ahí era que obviamente que había que analizar todo el periodo de la Unidad Popular, había que analizar cuáles habían sido los fracasos, los éxitos, las intolerancias, los hechos que habían generado violencia, y había que analizar el golpe de Estado y el periodo de la dictadura. Y también ratifico que, leyendo en estos meses las memorias de don Patricio Aylwin, del cardenal Silva Enrique, del mismo Salvador Allende, en lo que escribió de los partidos socialistas, comunistas, uno llega a la conclusión de que debiéramos haber hecho como sociedad mucho más todos para poder haber evitado el golpe de Estado, que trajo tanto dolor, tanto sufrimiento a la familia de tantos chilenos. Eso claro, pero lo que no se le perdona, parece, por algunos sectores, entre ellos por estos 12 personajes, ¿no?, es que usted haya señalado que que el golpe de Estado se pudo evitar, que nunca debió ocurrir, porque incluso este señor Gonzalo, espéreme, el nombre es Gonzalo Ibáñez, le dice que casi como que usted está señalando que todos los males ocurrieron solo por el golpe de Estado, que en el fondo usted no se hace cargo, dice él nuevamente, de todo lo que llevó, desde el punto de vista de él, a que se tuviera que llegar al golpe de Estado. Y va más allá. Dice que si no se hubiese hecho el golpe de Estado, en Chile se habría instalado una dictadura como la dictadura cubana, dice. Entonces, ahí está el corazón, como que no se le perdona que el rector de la Universidad Católica señale que el golpe de Estado era evitable. ¿Usted lo ve así también? Sí, puede ser,
puede ser que eso haya producido ese escozor, pero yo sigo insistiendo y nadie está proponiendo dictaduras de otro sector, por supuesto. Si aquí la defensa de los derechos humanos, la defensa de la libertad de expresión, la libertad y autonomía de las universidades, la libertad de todos los poderes del Estado está sin cuestionamiento de un ámbito de la dictadura o de otro sector de dictadura. Pero sigo insistiendo en que el país en su totalidad debiera haber evitado el quiebre de democracia que significó el golpe de Estado. Obviamente que la democracia estaba en cuestionamiento, la democracia había sido alterada los meses anteriores durante el gobierno de la Unidad Popular, si eso no está en duda. El tema es que cuando hay un golpe de Estado se pierde la capacidad de controlar muchas acciones que llevaron a violaciones de derechos humanos que son inaceptables, que llevaron a detenidos desaparecidos, etcétera. Entonces, si usted me dice el golpe tendría que haber ocurrido, yo digo una y otra vez, el golpe no debería haber ocurrido, y cuando ocurrió fue responsable de muchas situaciones que después no fueron controlables, y eso es un hecho indesmentible, que podemos seguir discutiendo sobre el periodo previo, podemos seguir discutiendo de cómo podríamos haber hecho para haberlo evitado, pero los atropellos a los derechos humanos es algo que es muy claro y que yo creo que tenemos que tener una voz muy importante de condena. Particularmente pienso, Mirna, y dirigiendo una universidad como la Universidad Católica, porque nosotros formamos, porque nosotros investigamos, porque tenemos a cargo la formación ciudadana de nuevas generaciones, y entonces el hecho de discutir esto, de tener memoria, de tener análisis de la realidad y de tener claridad en que esto no puede repetirse nunca más en el futuro, es muy importante. Los 50 años debiera ser un momento para que uno diga, Chile no puede volver a repetir los horrores que tuvo la dictadura. Rector, la Católica claramente fue la cuna, ¿no es cierto?, del gremialismo, ¿no es cierto?, el surgimiento del gremialismo que terminó después en la UDI y de aquellas personas militantes que colaboraron directamente con la dictadura. El que usted tenga esta posición, el que la haya expresado públicamente, ¿le ha traído costos, rector? A ver, yo creo que la Universidad Católica ha sido la cuna de distintos movimientos políticos, llamemos el MAPU, llamemos el gremialismo, Revolución Democrática, distintos movimientos políticos que han surgido producto de las dirigencias estudiantiles, producto del desarrollo académico y del crecimiento de nuestros estudiantes que tienen interés político. Por lo tanto, la Universidad Católica ha sido muy importante en la generación de propuestas de distintos ámbitos para el país. Ahora, yo también he dicho que durante el periodo de la dictadura en la Universidad Católica, así como todas las universidades, estuvo también intervenida y que el rector Suet tuvo logros importantes para la universidad, pero que también, como todo rector delegado, tuvo que acceder a situaciones que eran complejas y que afectaban la autonomía universitaria, y que autoridades de nuestra universidad fueron obsecuentes con el régimen durante un tiempo importante de la instalación de la dictadura de Augusto Pinochet. Ahora, eso por supuesto cuando uno lo dice con la claridad que lo estoy diciendo ahora y sin ninguna doblez, puede no gustarle a algunas personas, puede gustarle a otras, pero la verdad es que uno cuando dirige una institución como la Universidad Católica tiene que ser muy honesto intelectualmente con lo que uno está pensando y con la trayectoria de vida que uno ha tenido. Durante la dictadura yo fui estudiante en esta universidad, siempre fui muy opositor al régimen militar, fui dirigente estudiantil en que nos opusimos en los años 82, 84, a muchas de las medidas que se implementaban. Usted bien recuerda, nuestro Campo Oriente fue un bastión bien importante. Las protestas estudiantiles tuvieron mucho que ver con el inicio de la discusión del retorno a la democracia. Por lo tanto, cuando ejerzo el rol de rector, tengo que tener, claro, ecuanimidad en mis intervenciones, pero también tengo que ser claro en la evaluación de que, desde mi punto de vista, cómo ha sido la trayectoria de la universidad y la trayectoria de la comunidad universitaria. Aquí yo tengo que decirle que, por ejemplo,
las federaciones de estudiantes me han planteado, me han hecho la pregunta, ¿va a pedir disculpas la Universidad Católica por su comportamiento en la dictadura? Y yo le digo, mire, la Universidad Católica y su comunidad durante todo el desarrollo de la dictadura mayoritariamente se opuso a la atropello de los derechos humanos, a las libertades de expresión que estaban limitadas, etcétera. Y por lo tanto, como comunidad universitaria, no corresponde esa solicitud de perdón, porque nosotros, y yo fui parte de esa comunidad en estudiantado, vimos como estudiantes, profesores, funcionarios elevaron su voz de protesta con las situaciones que estaban ocurriendo. Obviamente que, como estaban todas las universidades intervenidas, muchas veces esa voz de protesta no surgía o no salía a la luz pública como uno hubiera querido. Pero tenemos que recordar cuál era la situación de la época y tenemos que recordar cuál fue el trabajo incesante de muchos miembros de la comunidad universitaria, de esta universidad y por supuesto de todo el sistema universitario, por defender los derechos humanos y por defender la democracia. O sea, en el momento que estaba muy amenazada. Claro. O sea, es injusto que se le pida, usted diría, a la Católica ese gesto. No me parece lógico con la comunidad universitaria, no me parece que responda a lo que realmente ocurrió en la comunidad universitaria. Nosotros tenemos que pensar que las instituciones universitarias, Mirna, son lo que son sus comunidades, no son sus edificios y tampoco son sus autoridades. Es la comunidad universitaria la que se expresa, es nuestra comunidad universitaria la que se manifestó muy abierta a desarrollar el tenemos que hablar de Chile después del estallido social. Es la comunidad universitaria, profesores, estudiantes, directivos, los que hicimos todo lo que pudimos hacer en pandemia por entregarle al país lo que el país necesitaba. Pero estos son trabajos de la comunidad, es la comunidad universitaria la que ha ido avanzando en calidad y entonces yo debo tener mucho respeto por la historia de lo que la comunidad universitaria ha sido y ha producido y ha entregado al desarrollo del país. Rector, hace unos días usted junto a la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, entregaron este informe de participación ciudadana, ¿no es cierto?, respecto de lo que está pasando con el Consejo Constitucional. Se congregaron algo así como casi 270.000 personas. Y me gustaría preguntarle respecto de este proceso de participación, pero también en relación a la baja afección que existe por parte de la ciudadanía con respecto a lo que está pasando en el Consejo. La última encuesta CADEM muestra que un 57% de hecho estaría votando en contra del texto constitucional. ¿Hay preocupación por parte de usted, de las universidades que están jugando un rol en este proceso? Bueno, mira, en primer lugar decir que para nosotros como Universidad Católica y Universidad de Chile fue una gran responsabilidad conocer en enero que el Parlamento nos daba esta misión de coordinar la participación ciudadana con todo el sistema universitario y de educación superior del país. Y eso fue más o menos el 20 de enero y comenzamos a trabajar arduamente. Ya en marzo teníamos una propuesta de trabajo, una articulación con todo el sistema. Tengo que decir que entre marzo y el momento que estamos hablando hoy día, hemos trabajado muy arduamente con esta Secretaría de Participación Ciudadana, con la colaboración de más de 40 universidades y más de 10 institutos técnicos profesionales a lo largo de todo el país. En lo personal he estado en cerca de 12 universidades regionales, la rectora Devés también ha estado presente en regiones para poder estimular este periodo que fue muy acotado, 7 de junio al 7 de julio. Y efectivamente, como usted dice, nos ha costado, pero hemos hecho todo un esfuerzo inmenso para poder colaborar con estas comunidades y estimular esta participación. Los resultados que hemos tenido son bastante interesantes, no hablan de una desafección tan amplia. Tenemos más de 260.000 personas que participaron en las propuestas de iniciativas populares de norma, tenemos cerca de 30.000 personas que llenaron encuestas de consulta ciudadana, tenemos más de 15.000 personas que conversaron en los diálogos autoconvocados, tuvimos 1.800 solicitudes de audiencia, de las cuales cerca de 1.250 se llevaron a cabo, y estas audiencias públicas, durante 10 minutos, una persona representando a una organización o a la persona natural, planteó propuestas en salud, en educación, en familia, en derecho a la vida, en organización democrática.
Y todas esas propuestas están grabadas, todas esas audiencias se realizaron en las universidades y también las realizó el Consejo Constitucional. Entonces, trato de resumir de más, claro, todo el esfuerzo que se ha hecho de participación. Ahora, es evidente que yo también veo las encuestas y es evidente que sí. ahora hay una mirada negativa, pero sin conocer todavía las propuestas. Yo soy optimista en el sentido de que cuando se conozca un texto propuesto a la ciudadanía para votar en diciembre, esa percepción negativa va a cambiar. Lo que ocurre, Mirna, me parece a mí, es que aquí se confunden percepciones de los procesos anteriores, cansancio, una mirada que todavía no queda claro cuál va a ser la propuesta. Yo creo que hay muchas personas que no entienden el texto propuesto y cómo este Consejo Constitucional puede hacer los cambios que estime conveniente hacer. Entonces, sabemos que hay desde marzo de este año más de un 50% de personas que responden que rechazaría el texto, pero lo que no sabemos es cuando esté realmente el texto y lo podamos ver y lo vamos a analizar, cómo va a cambiar esa situación. Por eso es que me parece que un texto tiene que ser amplio, global, que tiene que ser no específicamente identitario en muchos aspectos, que fue lo que tuvo el texto anterior. Entonces, cuando uno tenía complicaciones con 2 o 3 artículos, ya inmediatamente tomaba una postura. Aquí esperemos que hayamos aprendido de eso y que el texto que propone la comisión de expertos sea analizado con prudencia, con calma y con altura de miras por el Consejo Constitucional, para que tengamos una propuesta de texto que aúne a la ciudadanía. Es muy importante, después de tanto tiempo, hay un consenso en que la actual Constitución es importante modificarla, y entonces esperamos que, sinceramente, que el texto propuesto reúna esas condiciones. Sí, rector, lo decía el vicepresidente del Consejo Constitucional, Aldo Valle, están preocupados por esta alta cifra, ¿no es cierto?, que arrojan las encuestas de personas que estarían por votar en contra del texto constitucional. Y usted también ha dicho que, lo acaba de decir, ¿no es cierto?, que esto no debe ser un texto identitario. Pero quiero preguntarle si a partir solamente de lo que hemos visto y sobre todo de las enmiendas propuestas por republicanos, ¿se estaría convirtiendo en los hechos en un texto identitario? Es que la verdad es que hay mucho trecho todavía para la discusión. Hay una propuesta y hay cerca de 1000 propuestas de enmienda que tendrán que ser analizadas, pero yo creo que cuando nosotros estuvimos con la rectora de BES el viernes pasado, presentando, el 21, presentando el trabajo que habíamos hecho, tuvimos una hora de presentación de todos los aspectos de participación ciudadana y tuvimos cerca de 1 hora y media de diálogo con los consejeros, con los miembros del Consejo Constitucional. Y yo ahí pude ver bastante fraternidad en los comentarios, tanto de un lado como de otro, tanto de Convergencia Social como del Partido Republicano, de Renovación Nacional, de distintos sectores del Frente Amplio, en el sentido de escuchar con apertura lo que les estábamos planteando. Me quedé con una percepción de que a través de lo que llevábamos las universidades había habido un acercamiento del diálogo. De hecho, se hicieron mención a las enmiendas y se hicieron mención a que debiéramos de abordar con esta altura de miras que nos están trayendo los rectores, se decía, las enmiendas que vamos a analizar. Por lo tanto, yo espero que hayamos como aprendido mucho del proceso anterior y que, ya lo digo, una constitución que es un marco global de cómo nos vamos a desarrollar en comunidad, cómo vamos a tener un sistema de gobierno que nos regule cuáles son los deberes y los derechos de las personas y que sea lo más amplio posible y que no entremos en particularidades que después uno puede decir, esto es materia de ley del Parlamento. Si entramos en muchas particularidades vamos a tener resultados parecidos al anterior. Claro, es que ahí quiero entrar en el último punto, rector, se nos está acabando el tiempo, pero es la última pregunta respecto a lo que acaba de mencionar, porque usted mismo, ¿no es cierto?, fue muy crítico al texto anterior, sobre todo en el aspecto que planteaba el derecho del aborto, ¿no?, de la interrupción del embarazo en la propia Constitución, ¿verdad? Eso fue un tema que a usted le pareció, es decir, usted tuvo un reparo precisamente por sus propias convicciones personales. Quiero preguntarle si respecto de este texto, pero en relación a lo que plantean los
republicanos, ¿no? Que es otorgarle el derecho a la vida al que está por nacer un rango constitucional y no como está hoy día en la actual Constitución, que es la ley la que protegerá el derecho a la vida al que está por nacer, y que se señala que si eso queda consignado de manera constitucional, el aborto en 3 causales, que es ley de la República, sería considerado inconstitucional. ¿Cómo ve usted esa discusión? Bueno, sin ser abogado, y esto tiene muchas aristas, digamos, porque lo he conversado con expertos constitucionales y hay mucha discrepancia entre ellos también. Efectivamente, en la propuesta anterior yo fui muy crítico porque ahí quedaba muy establecido el derecho constitucional al aborto y a mí me parecía que eso no era posible y que toda análisis de ese tema tenía que quedar a discusión en el Parlamento, como ha sido la discusión. Usted bien sabe y lo reitera acá cuál es mi posición bien clara sobre ello y no lo voy a reiterar acá, pero que es muy conocida por toda la población y la sigo teniendo. Es una convicción profunda del respeto a la vida desde el inicio de la gestación del niño que está por nacer. Ahora, a mí me parece que esta situación tiene que estar siempre a discusión en el Parlamento y tenemos hoy día esta ley de aborto en 3 causales. Nosotros fuimos muy críticos de ella y está hoy día vigente en el país. Y se discutió en el Parlamento durante cerca de 3 años en el gobierno de la presidenta Bachelet, y yo creo que es así como tienen que realizarse las discusiones en este tema. Por lo tanto, lo que hoy día tenemos como Constitución en este ámbito creo que permite analizar en detalle, teniendo el respeto al derecho a la vida, pero también teniendo la posibilidad de discutir esa bajada a nivel parlamentario como se ha hecho hasta ahora. O sea, dejarlo tal cual como está el texto hoy en ese sentido, ¿no es cierto?, en el actual texto constitucional. O sea, que sea la ley la que establezca el derecho, es la que proteja, digo, el derecho a la vida del que está por nacer, ¿no? A mí me parece que es la ley la que tiene que protegerlo. Nosotros siempre, y yo en lo personal, siempre voy a estar a favor de la protección del niño que está por nacer y vamos a estar muy disponibles como ciudadanos en un futuro a poner todos los argumentos de la biología, todos los argumentos del desarrollo del ser humano para la protección de ese niño que está por nacer. Bien, rector Ignacio Sánchez, se nos acabó el tiempo, podíamos seguir conversando, pero ojalá que podamos volver a tener esta entrevista, ¿no es cierto?, en otro momento. Le agradezco su tiempo con nosotros. Muy disponible, muchas gracias, Mirna, felicitaciones por la labor que realiza y muchas gracias. Muchas gracias, que tenga buen día. Saludamos a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos al corte y al regreso estaremos conversando con Javiera Parada, colaboradora asociada del Centro de Estudios Horizontal, coordinadora además de Arte y Cultura del CEP y ex militante de Revolución Democrática. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.